Charla. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pamela Ferrán, de la Comisión de la Abogacía Joven del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez. En esta oportunidad, junto con el Instituto de Derecho Penal del colegio, vamos a llevar a cabo la charla de debate oral y juicio por jurado. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Andrés Harfuch y el doctor Marano, director del Instituto de Derecho Penal, le va a dar la presentación formal. ¿Sí, doctor? Muy bien, sí, muchísimas gracias, Pamela, por la palabra. En primer lugar, saludarlos a todos, agradecerle también a la Comisión de Jóvenes Abogados el haber tomado esta iniciativa. Desde el Instituto de Derecho Penal es un verdadero placer, me secunda el doctor Juan Palacios, ahí lo veo también conectado en nuestro trabajo, y hace tiempo que queríamos traer o compartir con los matriculados un aspecto fundamental en el ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires, que es justamente el juicio por jurados. Yo voy a leer el currículum del doctor Harfuch, pero antes de hacerlo, y fuera del libreto, les digo que a mi criterio probablemente no hay persona en la Argentina en mejores condiciones de hablar sobre juicios por jurados específicamente. Yo he tenido el placer de escucharlo, así como muchos otros referentes en esta materia, y estoy absolutamente persuadido de que es la persona más preclara y más lúcida en esta materia, y probablemente quien la haya estudiado más a fondo en la aplicación en nuestro país. Recordemos la enorme deuda que implica para la Argentina el juicio por jurados. Allí en el artículo 24 de nuestra Constitución estaba el primer llamado a que el Congreso se ocupe del tema, y bastante tiempo ha pasado desde entonces hasta la fecha y todavía estamos discutiendo cuándo, cómo y de qué manera implementar el juicio por jurados. Eso dicho, les cuento que el doctor Harfuch es egresado de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Junta Directiva del INESIP, director del Centro de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana, docente de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología en la Facultad de Derecho de Buenos Aires desde el 99, hace más de 20 años, defensor general de San Martín, la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, miembro del Consejo de Redacción de la revista Nueva Doctrina Penal y de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Es autor de numerosas publicaciones y artículos de nuestra materia, el derecho penal y procesal penal y la ejecución penal, en distintas revistas de difusión de nuestra materia. Ha sido consultor en materia internacional en lo referido a juicios por jurado para países como República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay, entre otros. Y en nuestro país ha asesorado a provincias como La Rioja, obviamente la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, tanto en materia de leyes como de implementación de esas leyes. Hoy diserta con nosotros, pero esto es algo que hace habitualmente, recorriendo con muchísimo compromiso todo el país, difundiendo esta materia en congresos, universidades y cursos, tanto en nuestro país como en el extranjero. Siempre abocado a la cuestión de la litigación en juicios orales, audiencias de garantías y específicamente en la materia de juicios por jurados. Así que para mí en lo personal, un verdadero honor, y para el instituto que represento y el Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, un honor y un placer recibir al doctor Harfuch, a que le cedo la palabra y haga disposición de la sala, doctor. Bueno, muy amable, muchísimas gracias por la presentación, doctor Marano. Bueno, es un poco exagerada, pero no importa. La verdad que la discusión hoy por el tema del sistema de jurado es algo que me lo he tomado no solamente como una cuestión académica, sino ya desde muy chico. Nunca entendí por qué si la Constitución de mi país decía una cosa, no la cumplían. Algo tan sencillo como es. Y que cada vez que viajo a otros países, como por ejemplo países que se toman en serio la cuestión constitucional, decían, pero ¿cómo? Si hay tanta insistencia de la Constitución argentina, de una Constitución que además la nuestra es famosa, es una gran Constitución, no lo han puesto en práctica. Es decir, como tener un estadio de fútbol y no jugar nunca la pelota.
Entonces, y yo siempre me dije, bueno, por supuesto encontré las razones por las cuales no, y los avatares de nuestro país siempre hacen creer a cualquier persona. Yo tenía que explicarles, lo que pasa es que tuvimos 60 años de estado de sitio, dictaduras militares, interrupciones constitucionales, pero eso escondía, pretendía buscar la culpa de por qué no teníamos jurado, en cuestiones que sí, que es verdad que existieron, pero eso evadía la responsabilidad enorme que tenemos los abogados en la no instauración del sistema. Durante décadas, y por no decir casi 160 años, yo vengo de una universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesor en esa facultad, en donde durante muchos años hablar de juicio por jurado era visto en broma. Decían, bueno, a ver, decían, contate otro chiste. Como, o escuchar a, qué sé yo, Vidal Campos, ni menos, nuestro gran constitucionalista, decir que era un desuetudo, que estaba derogado por la inacción o por omisión, en fin, cosas que yo no podía entender. Y es decir, la responsabilidad del sector académico, de los abogados en todo esto ha sido muy grande. Y bueno, entonces yo dije, bueno, esto no puede ser. Bueno, después me recibí, entré al IDESIP, qué sé yo, empecé a dar clases en la facultad, etcétera, y siempre tomé como esto como un espacio más de lucha, de militancia, a favor de la Constitución Nacional. Y bueno, hoy nos encuentra en un presente glorioso para el renacer del sistema de jurado en la Argentina, porque ya llevamos esta charla, la Moreno ya he ido muchas veces, pero esta vez la doy con 500 juicios ya hechos en el país, 300 y pico en la provincia de Buenos Aires. El éxito es total. Nadie puede decir que el juicio por jurados en la Argentina no sirve. Al revés. Hoy está en las primeras planas de los diarios el debate. ¿A Chocobar lo tiene que jugar un juez técnico o un jurado popular? Vamos a poner un solo caso. Entonces, quiere decir que lo hemos logrado, hemos insertado el jurado dentro de la agenda pública, ya periodística. La gente empieza a percibir que los veredictos de los jurados tienen algo más, y que es lo que yo me pretendo dar en esta charla con, ¿no es cierto?, con ustedes, que reitero, les digo, va a ser breve porque en realidad lo que más me interesa son las preguntas que ustedes tienen, aunque sea la más básica, porque en este formato de Zoom, que yo ya, a medida que avanza la cuarentena, estoy tan podrido como usted en la cuarentena, pero más podrido estoy de hablar por Zoom. Yo, qué sé yo soy profesor y yo necesito el pizarrón, tener los alumnos delante, bueno, pero es cierto que esto da otras posibilidades también. Así que prefiero más el intercambio, aunque sea de preguntas, para ahí van a ver que vamos a tocar todos los temas e inquietudes que ustedes tengan, porque no me olvido que le estoy hablando a jóvenes abogados. Para mí, la razón por la cual dije que sí a esta charla es precisamente por eso, porque claramente los colegios, para mí, de abogados, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires ha sido fundamental para la consolidación del sistema de jurado de la Provincia de Buenos Aires. Así como también digo que los abogados tuvimos mucho que ver en que no haya juicio oral en la Argentina, en mantener un sistema escrito, en todas las que yo, dicho sea de paso, con la instauración del juicio por jurado en la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estuvo desde el primer momento a favor, sosteniéndolo políticamente, armando jornadas, charlas, etc. Y bueno, el sentido de difusión de esto es muy importante. Entonces, dicho esto, yo quiero decirles, arrancar la conversación diciéndoles así. El juicio por jurado clásico, en su formato como tenemos en la provincia de Buenos Aires, es un éxito absoluto. En todo sentido. ¿Por qué es un éxito? ¿Porque le fue bien? Sí, en principio le fue bien, pero yo quiero hablar de que es un éxito por los beneficios que le está trayendo el sistema judicial. Y que Alberto Binder, en la última charla que tuvimos para la Universidad de Talca en Chile, magistralmente resumió como nadie. Entonces, ¿y cuáles son estos beneficios que está trayendo el juicio por jurado a la labor cotidiana que hacemos en los tribunales? Pandemia mediante, no importa, porque en algún momento esto se va a terminar y vamos a volver a los tribunales, vamos a retomar las audiencias, los juicios, etc., y poder ver lo que en los últimos, desde el primer juicio en marzo del 2015 hasta hoy, todo lo que fue sucediendo.
Y lo que fue sucediendo es lo siguiente. Uno, yo estoy convencido, y lo dice Alberto Binder, el juicio por jurado salvó al juicio oral. Lo salvó de la degradación constante en la que se estaba convirtiendo. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, desde que el juicio abreviado empezó a ser ley, en el principio se podían abreviar juicios hasta 7 años, después hasta 15 años de prisión, los juicios prácticamente desaparecieron. Se hacen muy pocos. Y los pocos que se hacen, son juicios que se hacen con introducción de expediente escrito, introducción de actas, con testigos que no van, con masiva incorporación de actas por lectura, donde a veces se hacen, les digo porque yo ahora soy defensor general, pero yo fui defensor oficial varios años y realicé, no sé, 60, 70 juicios, sin jurado. Algunos en salitas en donde entraban 3 personas. A veces donde los jueces ordenaban cerrar la puerta, y yo me tenía que pelear con los jueces para decir, no, de ninguna manera, abran la puerta porque esto es un juicio público, acá puede entrar cualquiera y sentarse. No, y cerraban la puerta y ponían un custodio como para que si alguna persona a veces tocaba la puerta y decía, ¿y usted quién es? Bueno, estas pequeñas cosas que son graves, es el modo en cómo desde la justicia profesional y desde la abogacía hemos degradado el juicio oral. Le hemos quitado todo su simbolismo, le hemos quitado toda su fuerte carga, diría, dramática. Nosotros no nos olvidemos que en un juicio oral estamos procesando los delitos más graves que ocurren entre las personas. La violación de una niña, el homicidio de un ser querido, a veces, qué sé yo, un secuestro. Y el juicio necesita de la sala y de la disposición de la sala, porque es una especie de recreación de ese drama, que necesita de las condiciones de legitimidad que le da el simbolismo de la sala, para que esa decisión tenga peso, tenga valor. Entonces, cuando el jurado se levanta y dice, encontramos al acusado culpable, ese es un momento comunicacional de un poder inmenso, que lo necesita la víctima, lo necesita el propio acusado, que va a pasar a veces el resto de sus días en prisión, o para ahí va a salir libre caminando de la sala. Y nosotros, ¿qué hemos hecho cuando el juicio es sin jurado? Todo lo hemos administrativizado. A veces, ustedes saben que aún con jueces técnicos tenemos la parte de veredicto y sentencia. El veredicto ya ni se lee. Y la sentencia a veces se la manda ahora por copia digital por un WhatsApp. ¿Y dónde están las formas del juicio? Entonces el juicio por jurado ha venido a restablecer lo que es obvio. Cuando el juicio es por jurado, no hay expediente, todos los testigos tienen que ir al debate, todos los peritos tienen que declarar al debate, no se pueden incorporar actas por lectura, el jurado da un veredicto solemne, que es el momento más importante del debate, en presencia del juez, en presencia de las partes, con todo el público allí. Entonces el jurado viene a ordenar lo que nunca se debió haber desordenado. Por eso decimos que el jurado es un éxito. Fíjense la repercusión. Los jurados a veces los criticaban porque decían que no motivaban sus veredictos. Muy bien, porque dicen culpable y no culpable. Bueno, si quieren vamos a charlar de eso, etc. Pero fíjense cómo, a pesar de tan lacónica frase, culpable, no culpable, cómo resuenan los veredictos del jurado aún años después de emitidos. ¿O acaso el veredicto a Fernando Farré por haber matado a su mujer de 74 puñaladas en un country, que ahora el mismo country donde este señor mató a su mujer y después se pegó un tiro? Gente acostumbrada a zafar por el poder que tenían, y el jurado lo condenó por unanimidad, y eso tuvo un poder simbólico tan grande en el movimiento Ni Una Menos, tan grande en concepto de lo que significó que el pueblo directamente aplicando la ley del femicidio, y viendo eso que se transmitió a todo el país. Eso, ¿cómo vamos a prescindir de eso si para eso tenemos juicio oral? Entonces, y eso lo están trayendo los jurados. Por eso que decimos que el jurado es un éxito. Entonces, primero, el jurado ha ayudado a recuperar lo que nunca debió haber perdido el juicio oral, que es todo su componente simbólico y comunicacional, porque no nos olvidemos que estamos procesando los delitos más graves que pueden ocurrir entre los seres humanos. Por eso es que hacemos el juicio en una sala donde no entra el tipo como en el cine, que estamos en el cine, los que somos más viejos, decía pochoclo, manice, café, no se puede. No se puede con Binder, todavía tenemos una discusión
Él es partidario de que los jueces y los abogados usemos toga. Y también teníamos que hablar de la peluca, y yo decía, vaya, pero la peluca como los ingleses, no, me dice, ¿pero por qué? Porque es muy importante eso. ¿Por qué muchos países latinoamericanos, Brasil, usan la toga? Porque no podés ir vestido de cualquier manera. ¿Por qué el juez usa un martillo para abrir y cerrar las sesiones? Porque ese es un momento de mucha jurisdicción. Y todo eso, aunque ustedes no lo quieran creer, es muy importante para que las decisiones sean aceptadas. Yo, que soy defensor oficial, y todavía tengo que seguir yendo a audiencias en cámara, etc. Los camaristas a veces en una excarcelación de flagrancia, etc. Bueno, por lo menos lo hacemos oral, el fiscal dice que no, que quede preso por esta razón, yo tengo que argumentar, etc. Y después los camaristas deliberan y vienen y dan la decisión, y después el imputado me dice, doctor, ¿quedó libre o no? Pero no entendió nada. Yo le tengo que explicar. Cuando en realidad, si yo fuese el camarista, le diría, señor González, mire, le hablo a usted y nada más que a usted, porque por usted estamos aquí. Quiero decirle que no le vamos a hacer lugar a la libertad. Por el momento hasta que la investigación se termine. O decirle, mire, lo vamos a dejar libre, señor. Pero usted va a tener que pagar 1.000 pesos. Si usted no los paga, usted se queda preso. Y si usted vuelve a cometer un delito, o si usted no cumple con las reglas que le vamos a poner, vuelve a la prisión. ¿Me entendió? Así deberíamos decir. Y sin embargo, seguimos generando, como dice Binder, una justicia de lejanía. Y el jurado es la justicia por antonomasia de cercanía. No solamente porque son jueces elegidos al azar, sino porque tienen que ser vecinos del lugar del hecho, y que además son seres humanos que hablan claro como nosotros. No como nosotros los abogados, ¿no? Como en general. Entonces, los jurados necesitan de eso, es decir, el sistema judicial, el juicio oral, necesita ese componente. ¿Y quién lo está trayendo? El jurado. ¿Y está funcionando? Absolutamente. Ahí les puedo asegurar que no hay necesidad de víctima y victimario, o entienden cuando el jurado dice culpable o no culpable. No hay que traducirles nada, ellos ya entendieron. Bien, por los jurados. Bien. ¿Cuál es otra cosa que yo considero por la cual el jurado es un éxito total? El tema de la prueba. Cuando ustedes comparan un juicio hecho con 3 jueces técnicos y un juicio por jurado, las diferencias son abismales. El jurado ha puesto sobre la mesa, ha tirado arriba de la mesa la discusión real sobre la prueba del debate. Los jurados han logrado la proeza de que no usemos más el expediente escrito, que como ya sabemos es una información de pésima calidad, mediocre, hecha por policías, por empleados judiciales, delegada, donde no está hecha ni por el fiscal, ni por el juez, a veces ni siquiera elegiría por el defensor, y después cuando los testigos vienen a juicio dicen todo lo contrario, y uno les dice, pero escúcheme, usted firmó acá algo, aquello, sí, pero a mí me dijeron firme acá, yo no dije todo esto que dice ahí. Y nosotros confiamos a ciegas en eso. Entonces, bien, los jurados, en cambio, como no está totalmente prohibido leer el expediente, nosotros estamos obligados a llevar la prueba al juicio de manera pública con un ambiente de legitimidad y de transparencia total. ¿Y eso qué hace? Hemos aprendido a lo largo de estos 500 juicios que todos los jurados son extraordinariamente demandantes de prueba de calidad. Yo he hablado con todos los jurados que pude. Todos me dicen lo mismo, nos faltó prueba. Nos hubiese gustado tal cosa. Son muy exigentes los jurados. Mejor. Entonces, ¿por qué creen que al principio el jurado, y todavía en algunos lados, sigue siendo resistido por nosotros los abogados? Porque nos obliga a trabajar, porque nos obliga a capacitarnos no solamente en cómo buscar buenas pruebas, sino cómo mostrarlas con unas buenas técnicas de litigación y cómo ejecutarlas correctamente. Pero esto lo que está haciendo es elevando el nivel del debate. Entonces el jurado, más allá de toda esta cuestión, ha puesto la prueba en el centro del corazón del litigio. Yo me formé como abogado en la Facultad de Derecho, en donde yo pensé durante muchos años que un juicio se ganaba, o un caso se ganaba con cuanta más dogmática penal vos sabías. En síntesis, el juicio se ganaba con teorías. Estás muerto si vos vas a un juicio por jurado. Vos tenés que ganar el juicio con pruebas de los hechos. Hay gente que cree que
el juicio por jurado se gana siendo elocuente, los jurados que son inmisericordios con los litigantes mediocres. Uno tiene que llevarle buenas pruebas, y esto es la piedra, como dice Binder, piedra de toque fundamental de la garantía de la prueba de una democracia. Y después, es cierto, para esta introducción que yo quiero decir acerca de por qué creo que el juicio por jurado está trayendo grandes beneficios a nuestro sistema, la penúltima sería: el jurado ha reforzado como nadie nunca la garantía de la deliberación. Hay que decirlo así, los jueces técnicos no deliberan. No deliberan. Termina un juicio, se van a la casa y después charlan al día siguiente. ¿A este qué le damos? 15, 14, 15. No deliberan, porque además se conocen, no es porque sean malos. Son formaciones fijas, se conocen a veces de toda la vida, algunos inclusive están todos peleados. Ahí no hay deliberación. En el jurado, en cambio, porque son 12 ciudadanos, 6 mujeres, 6 varones, encima con el único tribunal judicial con igualdad de género de este país, al que encima le ponemos en la provincia de Buenos Aires unanimidad para los delitos con perpetua y mayorías altísimas para el resto de los delitos, la deliberación es inevitable. Encima son 12 desconocidos que no pertenecen al Estado, entonces tienen que sentarse a discutir, y la deliberación, lo dice Binder, lo decimos nosotros, es una de las garantías más olvidadas del sistema procesal, es el gran estabilizador racional de una decisión que puede mandar a la persona toda la vida a la cárcel o dejarla libre. Nosotros hacemos un juicio ¿para qué? Para que se discuta la prueba, para que discutan las teorías de los abogados. ¿Cuántas veces hemos, como abogado, tenido la sensación de que estamos delante de un tribunal que no nos está escuchando porque ya tienen todo decidido? Porque ya los planteos nuestros los conocen, ya los han respondido a nosotros ese planteo 30 veces, y nosotros estamos haciendo un como si. Con los jurados esto no sucede. Es un tribunal verdaderamente imparcial, verdaderamente libre frente al caso. Y esto tiene que ser un aliciente para nosotros como litigantes. Pero además, porque sabemos que el jurado va a deliberar. Nosotros tenemos un récord, la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, un jurado tuvo 48 horas deliberando. 2 días. Por supuesto, pararon a la noche, la jueza los mandó a su casa con una instrucción especial, fueron a descansar, volvieron a las 9 de la mañana al día siguiente y estuvieron hasta las 10 de la noche de todo ese día, hasta encontrar si una mamá era culpable de haber asesinado a su bebé que estaba con convulsiones al sacudirlo así. ¿Cuántos jueces ustedes conocen que estén 2 días seguidos deliberando? Por poner el máximo. El promedio de los jurados, normalmente en un caso, con nuestra prueba bien presentada, puede llegar a ser de 2 horas el promedio, pero hemos tenido jurados que han estado deliberando 7, 8, 9 horas. Eso es lo que quiere la ley, eso es lo que quiere la Constitución. Entonces, el jurado ha realzado esta garantía que, reitero, es el gran antídoto contra el error judicial. Al tener un número tan imponente de jueces, 12, no 3 ni 1, 12, y al exigir la unanimidad, estamos reduciendo el margen de error judicial al máximo, que siempre va a pasar. ¿Qué error? ¿Y el rol de condenar a un inocente? ¿O el rol de dejar libre a un culpable de un crimen repulsivo? Bueno, y por último, el otro inmenso, gran beneficio que tiene para mí el jurado, y por lo cual es un éxito en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, es que definitivamente está vinculando a la ciudadanía con el Poder Judicial. La mayoría de todos los jurados, cuando termina el juicio, se acercan a los jueces y les dicen que, miren, qué difícil que es jugar a los demás. Yo me viví criticando la justicia toda mi vida, pero ahora que me tocó a mí tomar la decisión entiendo qué difícil es estar sentado donde está usted. ¿Cómo toman esto los jueces? Hoy yo les diría que los jueces en la provincia de Buenos Aires son los principales defensores del juicio por jurado. ¿Por qué? Porque los ven todos los días y ven que toman decisiones que ellos mismos hubiesen tomado. Y después de charlar con ellos se dan cuenta que es gente absolutamente inteligente como cuerpo. Puede ser que haya algún jurado chambón ahí, pero el jurado es algo más que la suma de sus integrantes. Es un solo cuerpo que obtiene como vida propia, una dinámica grupal propia, y que termina siendo un excelente determinador de los hechos, de soluciones justas. He visto jueces que están maravillados.
¿quién le puedo poner noticia? Un periodista en San Rafael, en Mendoza, me dice, realmente es el cuarto juicio por jurado que veo y no puedo creer cómo ciudadanos que yo conozco de mi barrio, porque algunos de los jurados los reconocí, pudieron tomar la decisión tan inteligente, sabia y justa al caso concreto que tomar. Y bueno, entonces esto está visto, ¿no? Porque está visto a lo largo de 800 años de vigencia de la institución. Entonces yo creo que todas las bondades del juicio por jurado que preveíamos, afortunadamente se concretaron. Bueno, uno diría, bueno, ¿cuál es la razón por la cual, o qué falla le vería? Yo creo que la provincia de Buenos Aires, y por eso es que me interesaba dar esta charla a ustedes tienen mucho para todavía influir y decidir y hacerse oír. No es posible que no tengamos oficinas judiciales en la provincia de Buenos Aires. No es posible que todo la cuestión de convocatoria de los jurados, sorteo de los jurados, etcétera, siga estando en manos de los pobres tribunales con todos sus, ¿cierto? Con todos sus empleados, etcétera, que lo hacen a buena voluntad, cuando en el resto del país, que sí tiene sistema acusatorio de verdad, en Neuquén, en Chaco, en Río Negro, en Mendoza, pero no hay que irse a Estados Unidos, hay oficinas judiciales altamente profesionalizadas que se encargan de todo eso, y el juez lo único que se encarga es de ir al juicio. Entonces el jurado es profundamente dependiente de una organización judicial muy sofisticada. Y el de la provincia de Buenos Aires, lo único que logramos en el año 98 es cambiar el código. Pero la organización judicial que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, a mí me da vergüenza ajena ya en el año 2020. ¿Cómo es posible que haya juez de garantía y nada más que juez de garantía? ¿A quién se le ocurre algo así? ¿Cómo que yo voy a dar un concurso para ser juez de garantía y eso quiere decir que no voy a poder hacer un juicio nunca en mi vida? No, yo soy juez penal del distrito Moreno General Rodríguez. Ahora, durante mi vida como juez, tengo que estar en un pool de jueces sin formaciones fijas, en donde la misma organización judicial diga, bueno, a ver, juez Jorge Gómez, durante los dos primeros, el periodo 2020-2022 vas a ser juez de garantía. Después de eso vas a ser juez de juicio. Después de eso vas a ser juez de ejecución. Después de eso vas a ser juez de recurso, por ejemplo. Y todos los jueces van rotando y cumpliendo todas las normas del Código Procesal Penal. Y cuando se tienen que reunir de tres para resolver un recurso, se reúnen de tres. Pero todos los jueces, es lo mismo que somos los defensores oficiales. Yo soy defensor oficial, pero yo hago la IPP, hago el juicio y hago el recurso. Y también hago la ejecución. Esto es un abogado integral. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos compartimentalizando al sistema judicial? Entonces, bueno, la provincia de Buenos Aires pretende tener un sistema acusatorio, oral, público, transparente, encima con jurado, y seguir teniendo una organización judicial que data de la época de la colonia española. Ni siquiera de la colonia. Estamos hablando de cuando Colón vino con las carabelas. Si hoy reviviera un español del 1500 y viniera a la Argentina, a una sala de debate, a un tribunal, no se sorprendería. Es una vergüenza. Y ustedes tienen mucho para decir ahí. Yo estoy en contra de las formaciones fijas de jueces, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias que tenemos una OGA ahora para hacer audiencias orales, y lo que costó hacerla. Pero bueno, la tenemos ahí. Pero lo cierto es que el juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires necesita más profesionalismo, más estructuras, al menos para cuando los juicios son por jurado, ¿no? Entonces, bueno, pero dicho esto es lo que yo quiero decir, que hay un ida y vuelta cuando el juicio es por jurado entre los ciudadanos y el sistema judicial que es muy fructífero. Es muy fructífero. Porque los ciudadanos ya, ellos son la ley, son parte de la decisión, no están convidados de piedra. Y eso tiene muchos efectos. Montesquieu decía que la fuerza del jurado se fuese a fuego lento, el valor de la ley. Es decir, el jurado al aplicar la ley, él en sus manos, la ley va tomando otra dimensión. Y esto es muy importante en una democracia, y sobre todo en una democracia tan sofisticada como la que estamos teniendo ya bien entrado el siglo XXI, donde las demandas sociales sobre los sistemas de justicia son tan grandes. ¿O por qué creen ustedes que cuando el juicio es por jurado y hay un veredicto, después en los diarios no sale una sola crítica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es magia? No. Imagínense esa misma decisión de inocencia o culpabilidad tomada por un juez técnico, al día siguiente está con un pedido de jury, o lo echan, o dicen que es chorro, que lo hizo porque lo llamaron por teléfono.
¿Por qué la sociedad desconfía? Y cuando el veredicto es del jurado, no dice nada. Entonces estas cosas tenemos que empezar a repararlas, porque esto es el éxito del jurado. Es la razón por la cual los constituyentes pusieron en la Constitución 3 veces, no pusieron el juicio será técnico. No pusieron eso. Pusieron todo al revés. Porque el juicio por jurado iba a provocar todo esto que estamos viendo nosotros ahora. Y que yo creo que después de 5 años en la provincia de Buenos Aires, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es la experiencia más exitosa de implementación de un jurado de primer nivel mundial que hay fuera de un ambiente del common law. ¿Cierto? Si no, estamos hablando de un país de fuerte tradición inquisitorial como la Argentina, está demostrando que el juicio por jurado, aplicado en su formato más puro, es perfectamente posible y es un éxito. Entonces, bueno, dicho esto, tirado así como disparador, etcétera, me gustaría poder sí conversar con ustedes acerca de, bueno, me hagan todas las preguntas y seguimos charlando, porque prefiero hacerlo así antes que seguir hablando yo horas y horas. No sé qué les parece. Muchas gracias. Excelente, doctor, totalmente de acuerdo. El juicio por jurado va a ser más transparente, la justicia más rápida, más creíble, y un veredicto emitido por el pueblo va a ser aceptado por el mismo pueblo que lo dictó. La misma sociedad no va a recurrir, digamos, a ningún otro estereotipo que pueda llegar a querer imponérsele, porque ella misma va a ser la que dicte el veredicto, va a la que participar directamente de la expedición de justicia. Exactamente. Así es. Así es. Después podemos decir también por qué, ¿no es cierto? Pero a partir de lo que usted me acaba de decir, se me ocurre decir que ustedes vean, porque ustedes deben conocer más o menos la ley de juicio por jurado. Ustedes fíjense cómo lo que dice Alberto Binder, que dice que el juicio por jurados es un sistema de doble racionalidad. Porque muchos asocian al juicio por jurado con la ley de Lynch. De hecho, muchos dicen, no podemos poner los juicios por jurado en este país. ¿Por qué no? Y bueno, porque el control de los medios es tan grande que donde vos pones a alguien lo lincha, lo mata, ya está, el jurado a o lo larga o lo mete adentro. Y eso es una flagrante mentira. Si ustedes se fijan, el riguroso examen, primero, el juicio por jurado, como dice Binder, tiene una densidad tan grande, una densidad histórica y política. Fíjense ustedes lo que cuesta todo el proceso complejo de conformación de las listas de jurado a partir del padrón electoral. Después el sorteo de los jurados para garantizar la no manipulación, es decir, son jueces realmente aleatorios y azarosos. Fíjense que uno de los problemas de nuestro sistema de justicia es lo que llamamos el juez del telefonazo o el forum shopping, donde uno va y elige fácilmente el juez que quiere. Con los jurados no se puede hacer. Después, el jurado va a una audiencia de voir dire, que ustedes ya saben. Esos 12 jurados no salen sorteados así nomás. Primero vienen 40 y pico, 30 y algo, van a una audiencia pública delante del juez, el fiscal y el defensor, donde las partes recusan con y sin causa, haciéndoles preguntas a los jurados para ver sus perfiles, su prejuicio, su conocimiento del caso, sobre si ya tiene una opinión formada, y a todos los que ya entran de estas categorías se los saca. Entonces ahí hay un enorme test de racionalidad. Fíjense cómo entonces tenemos un complejo proceso de selección de los jurados y conformación primero del tribunal. Y una vez que esto está cumplido, lo llevamos a otro tremendo factor de racionalización, que es atravesar un juicio oral con reglas muy, muy claras, de donde toda la prueba tiene que presentarse ahí, donde son 12 ciudadanos, donde van a tener que alcanzar un veredicto unánime para condenar o para absolver, donde van a tener que deliberar. Entonces, es un sistema casi como un reloj cucú, de tan sofisticado que es, en donde realmente decir que eso es la ley de Lynch, o que eso es que los jurados van a hacer lo que se les ocurra, es mentira, es no conocer el procedimiento. Entonces, fíjense cómo el control que tiene el jurado cuando el juez hace las instrucciones.
donde el juez le explica al jurado el derecho aplicable, el derecho probatorio constitucional. Entonces, el jurado tiene un sistema, un procedimiento muy, muy racional, sofisticado, que hace precisamente que esto que usted dice termine por ser mucho más aceptado por el pueblo, no solamente por provenir del propio pueblo, sino porque atravesó una serie de filtros muy, muy importantes que no existen en el sistema de justicia profesional. Absolutamente, absolutamente. Le quería hacer una pregunta, doctor, referido a la opción que existe en algunos sistemas que tienen incorporado el juicio de jurados, y me refiero a la opción para el imputado de elegir ser juzgado por un juicio por jurados o por uno o varios jueces técnicos. Quería saber cuál es su opinión respecto a la existencia de esta opción, si es deseable que exista o no, y las causas. Es una gran pregunta, y ni siquiera sé cómo respondértela, porque si te lo tengo que responder desde la teoría constitucional, hay que decir que está mal la opción. Es más, el fallo Canales, nuestro primer leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año pasado, un gran fallo de la Corte que, bueno, por supuesto validó si es que esto era necesario, el sistema de juicio por jurado, dijo con toda claridad que el juicio por jurado es obligatorio en este país. El artículo 118 dice, los juicios criminales se terminarán por jurado. Yo no leo otra cosa ahí, no veo ninguna opción. La Constitución norteamericana, en cambio, sí dice, todo habitante de la nación tendrá derecho a un juicio rápido e imparcial ante 12 jurados tendrá derecho a. Por supuesto, por alguna razón Gorostiaga y los constituyentes de 1853 hicieron que no fuese un derecho solamente, sino que fuese también una obligación de la sociedad de participar en los crímenes. Y esto es lo que dijo el voto de Rosati, lo que dijeron, discúlpenme un segundito. Mira, estoy en un Zoom, llamame en media hora. Entonces, la razón por la cual Canales, es decir, el 118 se hizo así. Yo creo que fue una opción deliberada de los constituyentes para evitar que volviera el juicio inquisitorial escrito. Es una norma, yo siempre digo que el 118 es una norma de énfasis. Ahora, esto desde la teoría. Desde la práctica, yo digo que no hubo mejor solución para el éxito del jurado en todo el país, y me atrevo a decir en América Latina, que haber dejado que el jurado en la provincia de Buenos Aires fuese renunciable por el acusado, porque no es opcional. Es decir, el juicio por jurados es obligatorio. Llegado a determinada instancia procesal, que ustedes saben que es la requisitoria de elevación a juicio, si el imputado guarda silencio y no dice nada, el juicio es por jurado. Pero el imputado puede, debidamente informado, decir, miren, yo quiero que me juzgue un juez técnico. Esta opción fue hecha, o esta renuncia fue hecha muchas veces, a veces de mala manera, porque he conocido tribunales que le daban 1000 vueltas para evitar el jurado, y todavía sigue pasando, pero menos. Pero lo cierto es que esto nos permitió, aún así, pues yo cuando salió esta norma así en la provincia de Buenos Aires dije, bueno, sonamos, no va a haber nunca un juicio por jurado, todo el mundo va a renunciar. Y tenemos ya 500 juicios. Y porque si hubiese sido obligatorio en la provincia de Buenos Aires, yo no sé si la provincia podido procesar todos los juicios por jurado. Con lo cual, desde la práctica se mostró como una norma sabia, pero que permitió consolidar el jurado y mantener, por ejemplo, por departamento. Fíjense ustedes son un departamento nuevo, pero Mercedes creo que se hizo 3 juicios por jurado, es mucho. Entonces, cuando ustedes ya deberían haber tenido por lo menos 15, 20. Yo estoy en San Martín, ya hubo como 40. En La Matanza hubo como 50. Loma de Zamora, como 40, 50. ¿Por qué Moreno, General Rodríguez y Mercedes tan pocos? Bueno, son cuestiones que hay que ir viéndolas en el largo plazo, etc. Pero lo cierto es que es una norma que permitió tener una cifra manejable de juicios. Y a la larga eso es muy importante en un sistema. Pero si vos me preguntás a mí, desde el punto de vista de la teoría, todo el resto de las provincias el jurado es obligatorio. Porque no hay manera de eludir, es cierto, Binder es más, llega al punto de decir, en una famosa conferencia, dice que el 118 leído al revés,
Dice, todos los jueces profesionales tienen prohibido jugar los crímenes. Eso es lo que dice el 118. No quiere, la Constitución no quiere que el pueblo no esté en el juzgamiento de los crímenes. No importa que el imputado quiera o no quiera. Tu pregunta además plantea otros problemas. Hemos tenido casos en la provincia de Buenos Aires donde las víctimas están pidiendo juicio por jurado. Porque hemos descubierto que el jurado no solamente ¿no es cierto?, son los pares del acusado, también son los pares de la víctima. Y las víctimas a veces son tan desconfiadas del sistema de justicia profesional tanto como a veces los jurados. Yo he visto a víctimas, a veces en juicios terribles, darse media vuelta, mirar al jurado cuando están declarando como testigos y decir, yo en ustedes confío. Porque ustedes los estoy viendo, ustedes son igual a mí. Yo voy a aceptar el veredicto de ustedes. A ver, entonces, ¿y qué pasa si la víctima a veces dice, no, yo no quiero que este caso lo juzguen jueces técnicos, quiero que haya ciudadanos comunes? Y bueno, por supuesto que el jurado es una garantía del acusado, no hay ninguna duda. Nadie va a cuestionar eso. Pero tu pregunta me genera todas estas interrogantes que están abiertas. Le hago una pregunta, doctor, si me permite. Sí. Usted me puede, yo ejerzo acá en la capital federal, ¿no? En muchos años ejercí en Loma de Zamora también, con matrícula de Loma, ¿no? De provincia, y en otras jurisdicciones también. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué en la capital federal nosotros no llegamos a tener juicio por jurado, siendo que desde el año 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el Código Procesal Penal en vigencia, cuyo código con una colega lo tengo comentado? Y bueno, es otra gran pregunta. Estamos muy cerquita. Lo cierto es que todo el sistema de justicia penal de la Cava está, cada vez juzgan más delitos, pero no te olvides que hasta hace 4 o 5 años estaban jugando contravenciones. Entonces, sí, bueno, usamos la teoría de Jacob para ver si metíamos en cana a los manteros o no. Pero a medida que le vayan transfiriendo cada vez más competencia. No hablemos del derecho penal del enemigo, pero hablemos de la nación. ¿Por qué la nación no lo acepta? No, ¿Le tienen miedo los abogados que no saben armar la teoría del caso? ¿Le tienen miedo los políticos que vayan a ser juzgados por la sociedad y por ahí vayan a ser, digamos, declarados culpables por un veredicto de la sociedad? ¿Qué piensa usted? Porque yo la verdad que ya no sé qué pensar. No, yo lo veo, fíjate lo que nos cuesta poner en marcha el código acusatorio. Está sancionado y hace 4 o 5 años que ya sigue sin vigencia, ¿pero por qué? Porque las resistencias son gigantescas. Porque estamos jugando con fuego, porque realmente estamos yendo a la médula del poder. Entonces, es cierto, ¿por qué, decime, ¿por qué el expresidente Lula en Brasil, la 8ª economía del mundo, fue juzgado por un juez, Sergio Moro, que el mismo juez que lo investigó, le hizo el plenario por escrito y lo mandó 9 años y medio a la cárcel? Sin juicio. No hubo juicio público, porque en Brasil no hay juicio. Claro. Estamos como estábamos nosotros antes del sistema del EBN. Nosotros tenemos juicio oral desde el año 1992, hace ¿cuánto? 28 años, nada. Bueno, decimos que soy uno de los redactores del año 91. Bueno, entonces, y usted me pregunta, imagínese, claro que nos va a costar cuesta. Entonces, si encima uno le dice no, que encima van a venir los jurados, hay que decirle eso a un juez de Comodoro Pi, pero que tiene todo el poder para encarcelarte, dictarte la preventiva, sobreseerte, etcétera. ¿Y por qué son más famosos los jueces de instrucción que los jueces del juicio, que no lo conoce nadie? Porque el poder está en la instrucción. Y nosotros queremos instaurar un sistema acusatorio, adversarial, para que el poder esté en el juicio, no en la investigación. Una investigación que debería durar como máximo 1 mes, 2 meses. Entonces, qué gran verdad, ¿eh? Y no, es que esa es la gran verdad, porque estamos metiéndonos dentro del corazón mismo del poder. Y por eso es que la lucha por los sistemas judiciales no es una lucha menor, es una lucha profundamente democrática que le cambia la vida a las personas. Yo creo que estamos cerquita ahora
de lograrlo, el jurado está avanzando mucho en el país, y eso está espoleando esto, y yo creo que, bueno, en fin, ya, porque esto ya no estoy hablando de ningún gobierno ni partido en particular. Hemos tenido todos los colores políticos desde el retorno de la democracia hasta el momento. Hemos tenido radicales, hemos tenido liberales, hemos tenido peronistas, hemos tenido todo. Ninguno puso en marcha el sistema acusatorio. ¿Por qué? Bien, muy bien, hay muchas razones. ¿Por qué seguimos jueces de instrucción todopoderosos que parecen salidos de la figura de Fantasma de la Rosa de Humberto Eco? Entonces, que parecía ser, son figuras medievales. Ahora, el jurado viene a romper con eso, porque para ello pusieron el juicio por jurado a la Constitución. Bien, entonces yo creo que esta es un poco la respuesta al interrogante, pero yo creo que falta poco, falta poco. Yo estoy convencido que este año, a más tardar el año que viene, vamos a tener la ley federal de juicio por jurado para todo el país. Ojalá. Amén. Doctor, en ese sentido, y también tomando lo que mencionaba el colega respecto a que hay una jurisdicción como es la de la Capital Federal o el Sistema Nacional donde no tenemos juicio por jurado, ¿cuál es su perspectiva respecto al rol de los abogados defensores en ese sistema que tenemos juicios ahora? ¿Le parecería fuera de lo concebible que, más allá de que la situación de tener un juicio por jurados corresponde a los códigos de procedimiento, pero tiene un gran entramado constitucional, como usted mencionó, esta garantía, estaría fuera de lugar que algún abogado defensor solicitara, incluso en jurisdicción de la Capital Federal, que se realizara un juicio por jurados en favor de un defendido, basándose en este entramado constitucional? Ninguna, absolutamente. Es más, al contrario, yo creo que ayudaría a empujar la discusión de lo obvio. Mayer ya estaba a punto de decir que nosotros podemos prescindir, si queremos, de todos los códigos y hacer un proceso desde la propia Constitución. Y Alberto Binder, no me lo olvido más, cuando publiqué el primer libro de la colección de ad hoc, que es el juicio por jurado de la provincia de Buenos Aires, que ya agotó como 4 ediciones, en el prólogo Alberto Binder pone que la ley 14.453 que establece el juicio por jurado no es una ley más. Es una ley que ordenada por la propia Constitución, por lo tanto es una norma de aplicación constitucional directa. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, ahora que tenemos el juicio por jurado por ley, no se puede derogar nunca más. ¿Por qué? Porque es la propia Constitución la que ordena la ley. La Constitución ordena solamente 2 leyes. Dice, el domicilio es inviolable, así como la correspondencia y los papeles privados, y una ley determinará las condiciones en las cuales se podrá autorizar a su requisa. Una ley. Si la propia Constitución habla de una ley, esa ley es el Código Procesal Penal, donde ahí están todas las normas que regulan el orden de allanamiento. Y después dice, los juicios criminales se terminarán por jurado una vez que se ponga en marcha por ley esta institución. Dice el 118. Es decir, remite una ley. Esta ley, ordenada por la propia Constitución, en su texto, ya está en marcha. Es esta ley que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces esto es inderogable. Entonces, si un abogado litigante de la Capital Federal, como está planteando el abogado de Chocobar, decir, miren, nosotros queremos que lo juzgue a Chocobar lo juzgue un jurado popular, y le están diciendo que no, porque todavía no se dictó la ley, pero tiene solidísimos argumentos, como que, bueno, va a llegar a la Corte, que si yo fuese la Corte, digamos que estamos en un país en donde los fallos de la Corte ya dijo que hace 4 años tiene que haber defensor del pueblo, y ustedes creen que el Estado se hizo cargo. No. Estados Unidos, hace cosa de, 6 meses, dijeron, los veredictos mayoritarios son inconstitucionales. Es una garantía constitucional que toda persona condenada sea por unanimidad, y absuelta también. Bien, ¿eso qué provocó? Que los únicos 2 estados norteamericanos que tenían veredicto mayoritario inmediatamente derogaran su ley. Ese es el valor que tiene la Corte. La nuestra debería decir claramente, cuando el caso Chocobar llegue a la Corte, o cualquier otro, por ejemplo, de lo que vos estás planteando, Gastón, decirle, tiene razón, bueno, por el momento no está la ley, etcétera, etcétera, tiene razón, ordeno al Ejecutivo a que dicte, al Legislativo que dicte ya mismo la ley de juicio por jurado. Ahora, si no tenés otro, no es solamente una cuestión de entramado constitucional, pero ustedes conocen esas discusiones acerca de lo que se llama el mejor derecho. Entonces, si vos tenés en una jurisdicción
qué sé yo, derecho a la probation más amplio en Chaco, ¿por qué no lo podés usar en Corrientes? Claramente. Entonces, y si vos tenés el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, lo vas a tener en Entre Ríos, que limitan con la provincia de Buenos Aires, Santa Fe ya tiene media sanción, etcétera, perfectamente poder recurrir al mecanismo de esa provincia, sortear 12 jurados, 40 jurados, hacer un guardir y hacer el juicio por jurado. Porque claramente la Constitución está mandándolo. Yo coincido. Yo, de hecho, creo, nosotros lo hicimos durante un tiempo antes que saliera la ley, después salió la ley. Nosotros, cuando venían casos muy importantes así, planteábamos una excepción de previo y especial pronunciamiento de falta de jurisdicción del tribunal para actuar. Por supuesto, sabíamos que íbamos a perder, pero la discusión la dábamos. Y bueno, al final, tanto va el cántaro a la fuente que se rompió. Bien, y la Corte ha tenido, tal vez en otra constitución, algún rol activo en garantizar que los derechos no son programáticos, son operativos. Estoy pensando en el antecedente de Ekmejian, cuando se discutía la posibilidad del derecho a réplica y la Corte directamente dijo, no existe tal cosa como un derecho programático, usted va a ejercer su derecho a réplica de este modo. Tal vez Chocobar sea el fallo señero en el cual la Corte diga cómo hacerlo o exhorte al legislativo a tomar una medida. Yo creo que la Corte, el fallo Canales de la Corte es un fallo muy interesante, pero también es un fallo, en fin, es el fallo que había que sacar en ese momento, pero tiene sus problemas. Hay aspectos del fallo Canales que a mí no me gustan. Por ejemplo, en donde le parece que las provincias tienen la más amplia libertad para establecer los sistemas de jurado. No es así. ¿Las provincias son soberanas para dictar el jurado? Absolutamente. Pero ahora, yo les hago esta pregunta. Díganme, ¿la provincia de Buenos Aires puede volver al sistema escrito? Sería volver al siglo pasado. No, y bueno, pero uno dice que si uno sigue la línea de Canales diciendo que en materia procesal las provincias son soberanas y se pueden dar absolutamente toda la determinación que ellas soberanamente lo estimen, fíjense que de repente la legislatura, la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, el juicio oral de la provincia de Buenos Aires es un fracaso, es mejor el sistema de jueces de instrucción, volvamos al Código Joffre. Uno diría, bueno, la Corte dice que son soberanas, lo pueden hacer. No, no lo pueden hacer. Porque eso es lo que uno no entiende. El sistema acusatorio es una garantía constitucional y el jurado también, y por lo tanto son indisponibles. Y acá siempre se asimiló que el jurado era un modelo de enjuiciamiento y la oralidad también. Entonces, que había dos maneras de hacer un proceso, por escrito u oral. Con jueces técnicos, con jurado. No, no es así. Hay una sola manera constitucional de hacer un proceso, que es oral, pública y por jurado. Las otras están prohibidas. Ahora que por una cuestión... Entonces, que por una cuestión nosotros no lo hayamos podido plasmar, pero yo creo que la Corte tiene que ya, de una buena vez por todas, decir que ya no puede haber retrocesos en materia de oralidad ni de juicio por jurado, y al contrario, yo creo que las provincias tienen libertad para establecer sus sistemas de justicia, pero dentro de ciertos límites. Entonces, yo creo que después se va a abrir la cuestión acerca de si una provincia puede poner un sistema escabinado de jurados. Yo creo que no. Pero no importa. Bueno, esa es otra discusión aparte. Pero son un poco los límites de Canales. Las relaciones entre el Estado federal, y eso que yo soy súper federalista, y yo soy el que más defiende la soberanía de las provincias, y al contrario reconozco que si ha habido cambios procesales de magnitud en este país, ha sido desde el movimiento de las provincias, y no desde el Estado federal. El Estado federal, en cambio, es el más reaccionario de todos. Son las provincias las que han fijado la agenda progresista en materia de justicia. Pero yo creo que la Corte tiene que, como la de Estados Unidos, ir buscando esto. Entonces, de repente, dos estados norteamericanos dijeron, queremos veredictos de 10-2. Y la Corte les acaba de decir, no lo pueden hacer. ¿Le está diciendo no son soberanas? No, de ninguna manera. Está diciéndole la unanimidad es una garantía constitucional y ustedes están obligadas a respetarla. Bien, entonces yo creo que coincido con vos, Gastón, en que el jurado es una norma operativa, no es una norma disponible ni nada. Así que tanto la Corte lo debe ordenar. Es decir, a esta altura del partido,
yo creo que la Corte tiene que decirle a las provincias, bueno, las que ya tienen sistema acusatorio oral, manténganlo, las que ya tienen jurado también. El resto de las provincias hay que fijarles un plazo. No puede haber una provincia como Misiones, San Luis, que todavía tengan sistemas inquisitivos. De hecho, la Corte, en el caso de Iser Fraticelli, de hace cosa de 10 años, le ordenó a Santa Fe modificar de raíz su procedimiento. Y hoy Santa Fe tiene uno de los sistemas más adelantados del país en materia de sistema acusatorio. El fallo de Iser Fraticelli, ¿se acuerdan de ese juez acusado de matar a la hija, etcétera? Hizo que, entonces a Fraticelli lo investigó el mismo juez y el mismo juez lo condenó. Bueno, llegó a la Corte con el voto de Zaffaroni y dijeron, el sistema de Santa Fe procesal penal es absolutamente inconstitucional. Y le ordenó modificar su procedimiento y lo hizo. Bueno, eso tiene que hacer la Corte. Pero después nuestra Corte no lo hace con otras provincias o se olvida, etc. Pero, es decir, está en la tradición. Yo creo que la Corte lo que tiene que decir, si le llega el caso Chocobar o cualquier otro, es decir, señores, a partir de ahora al Congreso Federal dictan la ley y al resto de las provincias, es decir, les damos un plazo de 2, 3 años para que se adecuen sus sistemas procesales al sistema jurado. Bien, muy bien. Pamela, si querés abrir a preguntas de... Sí, no podía activar el audio hace un ratito. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle preguntas al doctor. Este es el momento. ¿O alguien quiere comentar algo más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí va. Yo quería hacerle una consulta al doctor. ¿Qué opina respecto del juicio por jurados en las causas seguidas a menores de 18 años de edad, a los niños y niñas? Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta pregunta está saliendo mucho en todo el país. El problema si hay alguna parte del proceso penal que está todavía muy afectado por la Inquisición, es el proceso de menores. Nosotros sabemos que el proceso penal de menores de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo en toda la región latinoamericana, el cambio que ha hecho. De hecho, yo soy defensor general en San Martín y yo tengo que conducir a la Defensoría del Niño, a la Defensoría de Menores. Por primera vez los menores tienen abogados de verdad, defensores. Cuando durante décadas estuvieron a merced de un juez tutelar que hacía barbaridades con los chicos. En todo sentido, bajo el argumento de protegerlos. No, los menores tienen todos los derechos de la Constitución, a un sistema adversarial, a un sistema transparente, un sistema público, un sistema acusatorio, y también al jurado. Es decir, el artículo 118 dice, los juicios criminales se terminarán por jurado, no dice, los juicios criminales de mayores se terminarán por jurado. Yo creo que los crímenes cometidos por niños y adolescentes también tienen el derecho los adolescentes, a ser juzgados por jurado. Yo aquí, de hecho, varios qué sé yo, 2 o 3 defensoras en San Martín me han pedido, Andrés, nosotros queremos que este juicio en particular intervenga un jurado popular. Casi lo logramos. Después la Corte dijo que por el momento no, pero no dijo que no. Entonces, yo creo que acá sí, en el caso del niño, con las reservas del caso, yo lo dejaría así también, si además lo pide la propia defensa, que el juicio se haga por jurado. Pero no hay ningún impedimento constitucional, pero ninguno de ningún lado. De hecho, en muchas partes del mundo los juicios de niños y adolescentes se hacen por jurados. En otros lados es verdad que no. Hay todo un fallo famoso de la Corte Norteamericana del año 71, un poco polémico, donde dice que el derecho penal del niño es un derecho especial, que tiene ciertas regulaciones especiales y que las garantías de la sexta enmienda no aplican al sistema de niños y adolescentes. Yo no concuerdo con esa opinión. Yo creo que el artículo 24 y 118 de la Constitución Nacional amparan a todas las niñas y adolescentes imputadas de delito, con todas, ¿cierto?, su... Lo único que habría que modificar es que el jurado, en vez de decir culpable y no culpable, diga responsable y no responsable, y el juez después, en caso de que el jurado haya responsable al menor, bueno, le aplicará la sanción que corresponda, etc.
Y por supuesto, si dice no culpable, el chico se va libre a la casa. Bien. En ese sentido, doctor, un seguimiento de la pregunta de la doctora recién. Usted, en el caso de la aplicación de juicios por jurados a niños, digamos, a menores, a personas que estén entre de los 16 años en adelante, ¿vería alguna dificultad o algún compromiso constitucional en que el juzgado también lo pudieran integrar personas de 16 o 17 años? Atento a nuestro país, por ejemplo, pueden ejercer el voto y tiene una carga cívica de ese calibre. Yo estoy totalmente a favor de eso. Alberto Binder tiene algunos reparos respecto de, para él, la edad ideal a partir del cual ser jurado es a los 21 años. Yo se lo discuto, ojo, él no se cierra, ¿eh? ¿Por qué? Porque el jurado, por una cuestión estadística, nunca va a estar integrado por chicos. Por una cuestión estadística, el sorteo de los jurados siempre, estadísticamente salen jóvenes, viejos, de media edad, empleados, desempleados, obreros, empresarios, profesionales, no profesionales, mujeres, varones. Siempre sale todo aleatorio. Nunca vamos a tener un jurado de todos chicos o de todos viejos. Eso no existe. Entonces, la mirada de un joven de 16, 18 años a mí es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solamente por lo que vos decís, sino porque el jurado está demostrado a nivel mundial y a lo largo de todos los siglos que es un fenómeno poderosamente inclusivo. Imaginen lo que puede llegar a ser para un chico o chica de 18 años tener la responsabilidad de participar con otros 11 en la decisión de un caso penal. Estamos viendo nosotros, mediante estudios empíricos que se hacen acá y en el extranjero, que además el ser jurado transforma a la persona. No es lo mismo cuando la persona entra para ser jurado que cuando se va. Es decir, uno de los, Alexis de Tocqueville, cuando escribió el libro La democracia en América, siempre dijo que el jurado es una escuela cívica abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Y todos los ciudadanos que participan de un jurado popular quedan tan impactados por la experiencia que después terminan metiéndose en actividades solidarias, empiezan, que en Estados Unidos se anotan para ir a votar, acá es obligatorio, ¿no? Pero es como que el hecho de ser jurado los saca de una cuestión egótica, individualista, y hasta de una mirada cínica respecto de las instituciones, para convertirse en lo que dice Rosati en el fallo Canales, en generadora de mejor ciudadanía. ¿Eso es verdad? Es la verdad. Y yo quisiera eso para... Mi hija tiene 14, y yo qué quiero para ella, y que ella sea la mejor persona posible, y creo que si le toca hacer, le puede tocar una vez, 2 veces en la vida como máximo, que atraviese una experiencia así, que sienta lo que significa el sistema de justicia, aplicar la ley en sus manos, deliberar con otras personas, que su opinión sea tomada en cuenta, tanto como la de cualquier otra persona. Yo creo que eso puede aportar mucho. Bien, ahí estaba pidiendo la palabra el doctor Juan Carlos Valente, no sé si se puede o lo pueden desmutear. Aprovecho, por lo menos en lo institucional, para saludarlo al doctor, miembro de FACA y miembro de Colproba, también muy especializado en materia carcelaria, tal vez la persona que mejor conozca las cárceles de Argentina de norte a sur y de este a oeste. Así que bueno, el saludo, Juan Carlos, y por favor adelante. Bueno, gracias, doctor Gastón, pero no creo que sea merecedor de tanto halago. Simplemente yo quería preguntarle al doctor Hartfuch de que no implicaría por ahí ese juicio de jurado de los menores, buscar algo que todos los que estamos con los derechos humanos luchamos, abrazo partido, para que no suceda, que es bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, de los menores, de los niños, y por ahí que el juicio de jurados, vos hablabas de que por ahí tu hija tenía 14 años, creo que me parece a mí que no sería correcto bajar la edad de imputabilidad, que es lo que muchas veces pretende gran parte de la sociedad, ¿no es cierto? Yo estoy en contra de eso. Estoy en contra porque, a ver, por ejemplo, fíjense cómo, después yo tuve que estudiar para hacer la tesis doctoral, tuve que estudiar el sistema penal juvenil en los Estados Unidos, cómo funciona. Y las discusiones son fascinantes, acá y allá. Entonces, allí es muy sencillo.
si vos cometés un crimen aberrante, no importa que tengas 11 años, 12, vas a ir ante un jurado popular. Pero vos podés llegar a tener 18 años, 17, y el delito ser no muy grave, y te van a mandar a un tribunal de familia. Es decir, a un tribunal no penal. Me pareció muy importante eso. Entonces, el baremo no es la edad. El baremo es la extraordinaria gravedad del hecho. Entonces, claro, eso yo creo que ayudaría al debate, porque acá estamos de 14 menores, no, entonces, ¿saben? Ustedes saben, no, yo estoy dentro del sistema, y yo veo los menores que robo, hurto, qué sé yo, algunos homicidios, pero la mayoría son todos delitos que no deberían ser juzgados en materia penal. Pero entonces, también podríamos caer a la gravedad de lo que pasó con el tren ese de Londres, de que unos niños de 7 y 9 años fueron juzgados por un tribunal que habían matado a ese otro nenito que sacaron de... No, coincido. Me acuerdo de ese caso. A mí me parece que es muy peligroso bajar tanta la edad de imputabilidad. Yo por eso prefería mantener los 15 años acá de la Argentina. No, coincido totalmente. Yo en ese punto también sé que hay gente muy progresista y con muy buenas intenciones que prefiere tener, ante evitar lo inevitable, prefiere que los menores de esa edad tengan todas las garantías posibles. Yo prefiero que no. Yo prefiero mantener el statu quo tal cual está, no bajar la edad de la imputabilidad. Creo que debemos perfeccionar los sistemas no penales de tratamiento de delitos graves, pero es verdad que siempre vamos a estar frente a un caso como el que vos mencionás, ¿cierto? De a veces chiquitos que cometen unos delitos de una gravedad que no podemos ni siquiera imaginarnos. Entonces, y que conmueven a la sociedad. Entonces, fijémonos en sociedades como por ejemplo en este caso la americana, que ya no mide por el tema de cuántos años tenés o no tenés, sino qué gravedad tiene el delito o no, para eventualmente darte un juicio con todas las garantías, entre ellas un jurado popular. Pero coincido en que aún dentro de la franja etaria que tenemos, 15 para arriba, etcétera, ¿por qué no permitir que si la propia defensa está solicitando que el juicio no sea técnico, sino que haya 12 ciudadanos comunes, que estén allí? Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, tiene un programa fascinante donde están haciendo, como hacen en los Estados Unidos también, están haciendo simulacro de juicio por jurados en los colegios primarios y secundarios. Donde va un juez real, como juez, jueza, pero los chicos son el jurado. Y presentan un caso, y hay que ver, increíble lo que es los chicos, cómo deliberan, cómo entienden las reglas, cómo se interesan, porque son curiosos por naturaleza, y ver eso. Entonces, estas preguntas que ustedes hicieron respecto de si podríamos admitir jurados con 16 años, yo estoy totalmente de acuerdo que sí. Completamente de acuerdo. Bien. Hay una pregunta del doctor Ledesma, y pregunta cómo funciona el sorteo y cuáles son los requisitos. Y bueno, estamos hablando de eso. Para ser jurado se requiere tener entre 18 y 75 años de edad en casi todas las jurisdicciones. Mínimamente no se requiere ningún tipo de formación, así de tener secundario completo, como sacó San Juan. San Juan sacó una ley de jurado donde para ser jurado en San Juan hay que tener el secundario completo. Es una barbaridad que no estamos viendo que la legislatura cambie eso, porque es una de las cuestiones más elitistas que descree la propia función inclusiva que tiene el jurado popular. La mayoría de todas las jurisdicciones del país y del mundo no exige ningún requisito de escolaridad a los jurados. Solamente, mínimamente, saber leer y escribir mínimamente el idioma nacional y comprenderlo, y nada más. Después, lo que le pedimos a los jurados es eso, su humanidad, su experiencia de vida, yo fui a la facultad igual que ustedes, a mí no tuve una materia que me decía cómo detectar cuando un testigo miente. Pero yo les puedo asegurar que el almacenero que tengo a la vuelta, ese sabe a 3 kilómetros a quién le fía y a quién no. Ahora no me pregunten cómo, pero yo a ese lo quiero en un jurado, junto con otros 11.
¿Por qué? Porque después de ver tantas personas, tantas y tantas, después que lo vayan a saber, que lo hayan embaucado 500 veces, hayan desarrollado como una especie de sexto sentido, y ese tipo de experiencias son las que le pedimos a los jurados. Yo he visto cosas increíbles, de los saberes que cada jurado trae, y eso le estamos pidiendo, no le pedimos otra cosa más. Pues por supuesto hay requisitos como no ser abogado, no pertenecer a ninguno de los puestos jerárquicos del Estado, no ser un líder reconocido, pero créanme que gran parte de eso, ahora que estamos hablando ante el Colegio de Abogados, me acuerdo cuando empezamos esta discusión en la Argentina, en el Colegio de Abogados de La Plata una vez me hicieron un planteo y me dijeron que iban a plantear una cuestión de privilegio, ¿por qué excluir a los abogados del jurado? Bueno, yo les di la respuesta lógica, es decir, escúchenme, el juez es abogado, el defensor es abogado, el fiscal es abogado, el querellante es abogado, hasta la imputado puede llegar a ser abogado y encima queremos poner abogados en el jurado. No, entonces la idea es una discusión entre pares, pero ahora estoy viendo en Estados Unidos esta disposición se abolió. Hoy en Estados Unidos, ¿saben ustedes que un juez puede ser jurado? Que un profesor universitario de Derecho puede ser jurado. No solamente eso, lo han sido. Y he hablado con ellos, y hay libros escritos. De hecho, una persona que viene muy seguido a la Argentina, la profesora Valerie Hans, que es una de las mejores profesoras de jurado del mundo, fue 2 veces jurado. Y contó su experiencia y diciendo que a los 5, bueno, porque todo el mundo tiene miedo de que teniendo una persona de ese nivel ahí, enseguida va a dominar al jurado. Mentira. La profesora Hans decía, a los 5 minutos había un chico de 19 años que fue el que acercó la solución para un caso muy complejo, en materia civil. Y estuvimos unas 4 o 5 horas deliberando y ya nos habíamos olvidado hasta de quién era quién y quién era qué. Todos estábamos enfrascados en una deliberación democrática y yo no me sentía ni profesora ni abogada y al contrario, cuando terminó el juicio y me fui, cada vez tuve más fe en el sistema y muchos jueces están diciendo lo mismo. El juez norteamericano que le tocó ser jurado dijo, si antes tenía fe en nuestro sistema de justicia, ahora la redoblé por 2, porque después de ver en acción, adentro de la sala de deliberación a mes con ciudadanos, no tengo más que sacarme el sombrero y decir, bueno, esto funciona, esto es así. Así que yo creo que va a llegar un día en Argentina en donde hasta el requisito de ser abogado lo saquemos. Igual es muy difícil que pasen la test de la audiencia del guardiro de selección, porque normalmente soy fiscal, soy defensor, y de repente aparece, a ver, jurado 23, señor, ¿usted es abogado? Sí. ¿Es abogado en ejercicio? Sí. Bueno, lo más probable es que alguno de los dos lo termine recusando y no esté. Pero a veces no ha sido así. Así que bueno, eso de esos requisitos, cualquier persona puede ser. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Por el chat ya no habría. Doctor Mariano, no sé si quiere decir algo. Sí, en primer lugar también desde lo institucional veo que está conectada la doctora María Elena Maya del Colegio de Abogados de Trenquelauquen, mandarle los fraternales saludos, también colega que veo seguido en Colproba, en la Comisión de Derecho Penal, en la cual somos los 2 delegados. Así que saludos, doctora, gracias por acompañar, y si hay algún colega de algún otro colegio que no esté viendo, aquí los saludos también. Terminado eso, renovar el agradecimiento a la Comisión de Jóvenes Abogados, representada en vos, Pamela, y darle el profundo agradecimiento al profesor Harfuch por habernos acompañado hoy por parte del Colegio de Moreno General Rodríguez. Hoy en día nuestro colegio cuenta no con una ventaja, pero con la falta de una desventaja que antes teníamos. Somos uno de los colegios más inaccesibles, allá lejos en el conurbano, y muchas veces no nos visitaban personalidades. No es el caso suyo, doctor, porque ha venido innumerables veces a Moreno General Rodríguez, así que yo deseo agradecerle doblemente por estar ahora que es fácil conectarse y por haber estado cuando era difícil embarrarse un poco los zapatos y venir a Moreno General Rodríguez, que sabemos lo postergada que es nuestra jurisdicción muchas veces. Así que muy sentido el agradecimiento a usted que estuvo antes y está ahora. Por mí es todo, Pamela, y ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde. Bueno. Sí, doctor, si quiere saludar.
No, sí, desde ya, bueno, por supuesto conmigo y con todos los que pertenecemos al INESIP, a la Asociación de Juicios por Jurado, cuenten para ello. Tengo un material que estamos elaborando que espero poder terminar dentro de poco, que es una conferencia extraordinaria que dio Alberto Binder, y que después yo voy a combinar con ustedes con el doctor Damián Barbosa, que creo que está a cargo pero para que ustedes puedan inclusive dárselo a su colegiado, pero ya no en el marco de mandar por un link por WhatsApp, sino hacer una convocatoria formal para escuchar una especie de síntesis que ha hecho el doctor Binder de 5 años de juicio por jurado en la Argentina, que realmente ha sido muy bueno. Así que vamos a seguir en contacto para las actividades que realmente necesitemos que sean hechas. Así que bueno, ustedes cuenten conmigo siempre. Muy bien, muchas gracias, doctor. Los saludos a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Esperamos, sí, cuando pase todo esto, poder tenerlo de forma presencial en nuestro colegio. Y desde la Comisión de la Abogacía Joven, bueno, le agradecemos al doctor Marano también por estar a nuestra disposición siempre. Bueno, hago un comentario de nuestra próxima actividad, que va a ser el día miércoles a las 16 horas, para los que están participando ahora de la charla. Va a ser un segundo taller de jubilaciones y pensiones, así que esperamos contar con ustedes, y damos por finalizada la charla de hoy, ¿sí? Les agradecemos a todos y a todas los que participaron. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.